Estimados participantes, tengan ustedes muy buenas tardes. El Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos les da la más cordial bienvenida a una nueva jornada del programa Lunes de Derecho, espacio que tiene por finalidad brindarle al ciudadano de a pie un soporte reflexivo y de análisis en temas frecuentes que suele presentarse en su vida cotidiana, con el objetivo de brindarle herramientas de conocimiento para que pueda enfrentarlas. La presente conferencia lleva como título Régimen de separación de bienes en el matrimonio. En la presente conferencia se abordará la figura de la separación de bienes en el matrimonio, poniendo especial énfasis en el trámite que se debe realizar para registrarlo conforme a ley. Del mismo modo, se explicará la definición, características, riesgos y beneficios de este régimen patrimonial muy solicitado últimamente en nuestra sociedad. Mi nombre es Jimmy Torres y en esta oportunidad tengo a mi cargo la responsabilidad de conducir este espacio académico. Para ello, me acompaña en esta sala el abogado Luis Alberto Caicho Figueroa, especialista en la temática a abordar y quien tiene a su cargo la ponencia de hoy. Extiendo asimismo un cordial saludo a todos ustedes de parte de la doctora Ana María Martínez, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien por motivos de agenda lamentablemente no puede acompañarnos. Quiero permitirme agradecer a cada uno de ustedes, estimado público, por haberse conectado a esta plataforma puntualmente y de esta manera ser partícipes de esta importante actividad. He de mencionarles que nuestro expositor invitado contará con 70 minutos para desarrollar su ponencia y al finalizar daremos paso a una breve ronda de preguntas. De ser el caso y deseen realizar alguna, pueden escribirnos a través de la ventana de preguntas y respuestas de esta plataforma. Presentamos la ponencia de Luis Caicho Figueroa previa lectura de su reseña. Luis Caicho es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en Derecho Registral y Notarial en la Universidad San Martín de Porres. Desempeña actualmente el cargo de registrador público encargado en la zona registral número 9 de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Bienvenido a los lunes de Derecho, Luis. Buenas tardes, Jimmy. Buenas tardes con todo. Ante todo, agradecer la oportunidad y la invitación por parte del Ministerio de Justicia, ¿no? Es interesante intercambiar ideas y espero que este espacio sea para eso, para un intercambio fluido de ideas. No pretendo saber todo y seguramente con lo poco que pueda compartir voy a seguir aprendiendo también de las experiencias de los colegas y público presente. Así que, sin más, quiero empezar. Voy a compartir pantalla, Jimmy. Sí, por favor. Bueno, el tema que me ha tocado exponer es el de separación de bienes, separación patrimonial, ¿no? El concepto es básico, el tema no es excesivamente largo, pero sí, como dice Jimmy, es, tiene varias connotaciones, tiene bastantes aristas a tratar y es bastante interesante también. El concepto más simple, el régimen de separación de patrimonio, se establece legalmente qué bienes son de propiedad de cada integrante de la pareja. De esta manera, cada cual conserva a plenitud la propiedad, administración y disposición de sus bienes presentes y futuros. Lo más sencillo, o sea, cada uno va a conservar la administración, propiedad y disposición de sus bienes. Es lo básico que debemos tener cuando hablamos de separación de patrimonios, ¿no? Ahora, de acuerdo a la legislación peruana, de acuerdo al Código Civil peruano, nosotros tenemos solo dos tipos de regímenes para la sociedad conyugal, ¿no? Tenemos el régimen de sociedades gananciales y el régimen de separación de patrimonios, ¿no? Podemos hablar de otras formas, por ejemplo, como hemos titulado, ¿no? Separación de bienes, separación de otras formas, pero los regímenes especialmente señalados son estos. Inclusive en el régimen de sociedades gananciales, por ejemplo, en otras legislaturas, en otras naciones, se les puede denominar de bienes mancomunados, ¿no? Pero en el Perú no se da ese tratamiento y ahí vamos a ver algunas aristas por qué no se le da ese tipo de tratamiento. Entonces, específicamente vamos a hablar de estos dos regímenes, sociedades gananciales y separación de patrimonios, ¿no? Cuando
va a iniciarse cuando uno va a contraer matrimonio, puede elegir el tipo de régimen al que quiere que esté sujeto a la sociedad conyugal. No, es porque la norma nos da la opción de elegir, pero ojo, si no elegimos, de acuerdo al artículo 295 del Código Civil, el régimen por defecto es el de sociedades gananciales. Necesariamente si nos casamos y no elegimos régimen, es el de sociedades gananciales, eso es a tener en cuenta. ¿Y cuál es el requisito de inscripción? Es la escritura pública y la inscripción registral. Ojo, ese es el requisito para inscribir un régimen de separación patrimonial. Es el único requisito. Lo escuchaba el otro día un profesor de Derecho de Puede ser. Familia que tienen más conocimiento de este tema, es que, ¿por qué la inscripción registral? Porque los regímenes patrimoniales, sea el sociedades gananciales o separación de patrimonios, en el derecho de familia requieren de una constancia, requieren de una inscripción. Por ejemplo, cuando nos casamos, la constancia es la partida de matrimonio. Para el divorcio tenemos que llevar a cabo el procedimiento e inscribirlo en el registro personal. Lo mismo sucede con la separación patrimonial. Requerimos de la inscripción para que sea válido. Nosotros los registros públicos sabemos que es un registro declarativo, no es un registro constitutivo. O sea, ¿qué queremos decir? Que no es obligatoria la inscripción en los registros públicos para que se dé determinada situación. El propietario de un bien no necesita inscribir su derecho de propiedad para reputarlo propietario. Sin embargo, se le va a preferir. Tenemos ahí la base del Código Civil, el artículo que regula la base de todas las transferencias, el artículo 949 del Código Civil, ¿no? La sola voluntad de enajenar hace al acreedor propietario del bien. Esa es la base de nuestro sistema de registro de predios y que es la base también el registro de predios sobre la cual se edifica todo el sistema registral peruano. No, pero tenemos algunos actos registrales que sí se convierten en constitutivos. Por ejemplo, tenemos la hipoteca. La hipoteca para tener validez necesariamente va a tener que inscribirse en el registro público, en el registro de predios, porque si no va a poder tener validez. O sea, sí tiene un carácter constitutivo ese acto registral. Igual pasa con la separación de patrimonios. Si queremos optar por la separación patrimonial, necesita necesariamente su inscripción registral y eso hay que tener en cuenta, ojo. O sea, no basta con el solo otorgamiento de la escritura pública, porque no va a poder oponerse a terceros. Necesita necesariamente, y lo indica el artículo 295 y también el 296, que se inscriba en el registro personal, ¿no? A falta de escritura pública, se presume, como les decía, que los interesados han optado por el régimen de sociedades gananciales. Y justo a ese mismo profesor, que ahorita no recuerdo su nombre, le escuchaba eso. ¿Por qué se opta por el régimen de gananciales por defecto? ¿Por qué, si yo no elegí, por qué decir, ah, no, mejor sería que sea por separación patrimonial y no por el régimen de gananciales, ¿no? Porque no es al revés. Básicamente, y no lo había visto, pero sí tenía bastante razón en lo que decía, por nuestro legado histórico católico, nuestro legado histórico religioso, ¿no? Entonces, bajo ese argumento, el código es del 84 y los códigos anteriores, pues, seguían esa misma historicidad, en el sentido de que nosotros, bajo esas normas, es que se unen hombre y mujer y forman un solo cuerpo, una sola carne, creo que le dicen en la Biblia, y forman un solo patrimonio. Y entonces, bajo esos supuestos es que la norma siempre ha regulado así. Es lo primero que le voy a decir antes de continuar, es por si acaso, si es que esperan una respuesta de mi parte de que cuál régimen es mejor, si el de separación patrimonial o el de sociedades gananciales, creo que es elección de cada uno. Creo que no, la respuesta está en uno mismo, no debes encontrar la respuesta en un tercero, ni así sea tu abogado,
¿Por qué? Porque justo dando ejemplos de esta situación es, si dice, quiero casarme, principalmente los jóvenes actualmente dicen, no, yo prefiero el de separación de patrimonio porque es lo mejor, quiero separar mi patrimonio. Existe una función expectaticia en torno a al patrimonio, ¿no? Si uno, como se dice, no tiene tanto, tanto desarrollo, tanto expectativa de desarrollo patrimonial, económico, y el novio o la novia sí, como que al novio o novia con esa mejora económica, con esa proyección de vida, con esa proyección económica, le convendría, ¿no? Le convendría casarse bajo régimen. Si ambos están en la misma situación, como que es igual, ¿no? Entonces, van a variar, ¿no? Ahora puede decirse, también hemos escuchado, no, pero yo confío en mi novio, en mi novia, pero no confío en la familia. Entonces, en esa circunstancia, pues es complicado, ¿no? O sea, si tú te casas, como se dice, con todo, o te casas y si dudas, como se dice, no estás preparado para el matrimonio, ¿no? Entonces, ahí tienen que evaluar. En cambio, por ejemplo, si son personas con negocios, con temas que constantemente tienen que mover su patrimonio, sí posiblemente les convenga el régimen de separación patrimonial. ¿Por qué? Porque cuando estás casado bajo el régimen de gananciales, bajo el régimen de sociedad gananciales, tu patrimonio es un patrimonio autónomo, no es de titularidad tuya ni de titularidad de tu cónyuge, es de titularidad de la sociedad conyugal. Entonces, cada vez que tengas que realizar un negocio jurídico, un acto jurídico, vas a necesitar la comparecencia o participación de tu cónyuge. Y en muchos casos, pues, esto tengas que realizarlo de manera seguida y tu cónyuge también tenga que realizar sus propios negocios o sus propias labores. Entonces, ahí sí puede ser mucho más atendible el régimen de separación patrimonial. Pero como les digo, eso siempre va a ser una decisión propia, una decisión que le va a corresponder a cada uno, ¿no? Para dejarlo en claro. Y pasamos al 296. Dentro del matrimonio también se puede sustituir el régimen. Como le digo, si uno no ha escogido, si uno no ha elegido, presume que estamos bajo el régimen de gananciales, bajo el régimen de sociedades gananciales. Pero ¿podemos sustituirlo? Sí, podemos sustituirlo en cualquier momento. Igual para la validez del convenio se necesita que sea otorgado por escritura pública y su inscripción en el registro personal. ¿Y cuándo tiene vigencia? Desde la fecha de su inscripción. No se olvide, su inscripción en el registro personal. Eso es básico a tener en cuenta, que la sustitución del régimen por el régimen de separación patrimonial tiene vigencia a partir de su inscripción en el registro de personal. Acá hay un detalle bastante interesante en el 297 que se puede cambiar la vigencia. En el caso de hallarse en vigencia el régimen de sociedades gananciales, cualquiera de los cónyuges puede recurrir al juez para que dicho régimen se sustituya por el de separación en los casos a que se refiere el artículo 329 del Código Civil. Eso lo vamos a tratar en un momento porque también hay otras formas de sustitución. Hemos visto que la sustitución es necesariamente por escritura pública, pero hay algunas formas excepcionales de sustituir, como es esta, pero la vamos a tratar posteriormente, en un momento nada más. Al terminar la vigencia, hay que necesariamente proceder a la liquidación del patrimonio conyugal. Como les decía, se trata de un patrimonio autónomo, entonces necesariamente tenemos que liquidarlo. Ahí hay un detalle bastante particular y que lo vamos a tocar también con alguna jurisprudencia, principalmente el Tribunal Registral. ¿Por qué? Porque en muchos casos las sociedades conyugales mm, no liquidan o liquidan parcialmente su patrimonio. Algún bien no lo tienen en cuenta en la liquidación y como que queda en el aire y dices, uy, ¿ahora qué hago? Voy a escribir una modificación de la sustitución del régimen patrimonial, como le digo, ahí lo vamos a ver también, ¿no? Comprende tanto los bienes que tenían los cónyuges antes de entrar en vigor como los adquiridos por cualquier título de su vigencia, los bienes del régimen patrimonial. No, en ese detalle también, y lo vamos a señalar,
vamos a tener que, durante la vigencia del matrimonio, de la sociedad conyugal, van a haber bienes propios de los cónyuges y va a haber bienes sociales. También lo vamos a citar un poco aquí porque es necesario establecer esas diferencias para señalar cuáles quedan en nuestra administración y cuáles no. Igual hay obligatoriedad de sostenimiento del hogar, ¿no? Según sus respectivas posibilidades y rentas. Y de ser el caso, el juez regulará la contribución de cada uno, si en caso existiera algún conflicto, ¿no? Ahora sí, lo que es la separación de patrimonios en el Código Civil, ¿no? Por la separación de patrimonios, cada cónyuge conserva a plenitud la propiedad, administración y disposición de sus bienes presentes y futuros y le corresponden los frutos y productos de dichos bienes, como le hemos dicho, por escritura pública y inscripción en el registro personal. El, Conservan la administración, propiedad y disposición de sus bienes, presentes, futuros, y le corresponden los frutos y productos de dichos bienes. Ojo. Ahora, esto es absoluto, como vamos a ver a continuación, vamos a ver en un rato, no es absoluto. Por acá vamos a ver ahorita vamos a ver que no necesariamente, porque sí se puede que con los bienes propios el otro cónyuge puede tener la administración de dichos bienes, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esa circunstancia que la vamos a ver a continuación. Las deudas, cada cónyuge responde con sus propios bienes. Eso es lo que dice la norma, pero como hemos dicho, hay algunas atingencias que hay que tener en cuenta. El artículo 329, como les decía, es una forma especial. A pedido del cónyuge agraviado, puede el juez disponer que el cambio de régimen de separación patrimonial cuando se considera un cónyuge agraviado, ¿no? Puede dictar las medidas necesarias el juez para que el- se separen los bienes de los cónyuges en caso ser necesario. Como le digo, esta es otra forma de separación patrimonial y otra forma también establecida es por procedimiento concursal ordinario. En caso de procedimiento concursal ordinario, cada uno de los cónyuges determina de pleno derecho la sustitución del régimen de sociedades gananciales por el de separación de patrimonio. Esto también lo vamos a ver en un momento, pero es básicamente las dos formas adicionales que hay para separar los bienes aparte de la escritura pública, ya sea por este mandato judicial o sea porque uno de los cónyuges está sujeto a un procedimiento concursal ordinario de acuerdo a la Ley General del Sistema Concursal, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. ¿Y cuándo culmina la separación de los patrimonios? El régimen de separación de patrimonios fenece en los casos del artículo 318, incisos 1, 3, 5 y 6. Ahí hemos señalado cuáles son esos incisos: por invalidación del matrimonio, por divorcio, por muerte de uno de los cónyuges, por cambio de régimen patrimonial, ¿no? Entonces, esas son las cuatro formas en que fenece el régimen de separación de patrimonios. En el caso de la muerte de uno de los cónyuges, y es una pregunta, ¿verdad?, bastante recurrente y no me parece que no está acá en la diapositiva, es cuando nosotros cuando tenemos el régimen de gananciales, como le digo, es un patrimonio autónomo en el cual ninguno de los cónyuges en sí es propietario. Va a ser propietario de su derecho expectativio, que sería el 50% del patrimonio conyugal, cuando se dé por finalizada la sociedad de gananciales. Cuando hagamos la separación de patrimonios, vamos a separar los bienes que le corresponde a cada uno de los cónyuges o haberlos reservado como bienes propios de cada uno, ¿no? Entonces, esto quiere decir, por ejemplo, que si seguimos casados, ojo, no estamos hablando de un divorcio posterior, de un divorcio ulterior, sino si seguimos casados bajo régimen de separación patrimonial de patrimonios, ¿perdemos derechos hereditarios? No perdemos derechos hereditarios. Seguimos siendo herederos de nuestro cónyuge,
sea nuestra esposa o esposo, ¿no? Por supuesto que ¿qué vamos a heredar? De acuerdo a los rangos hereditarios, ¿no? Si existen padres, si existen hijos, bueno, hijos primero, padres después, y cónyuges, que es el tercer rango hereditario. Pero no se olviden que los cónyuges, al ser el tercer rango hereditario, concurren conjuntamente con los dos primeros. O sea, si hay hijos, tienen una cuota igual a la de los hijos. Y si hay padres, igual una cuota igual a la que le corresponde a los padres. Entonces, tienen la misma cuota hereditaria. Por ejemplo, si estuviera casado por separación de patrimonios con mi esposa, Dios no quiera, falleciera y no tenemos ni hijos y tampoco tiene padres, el único heredero sería yo. ¿No? A pesar de haber separado nuestro patrimonio. Ojo, hay que tener en cuenta esas circunstancias. O sea, la separación de patrimonio, la separación patrimonial, importa separar nuestros patrimonios, tener la propiedad, administración y disposición de nuestros bienes, pero no corta el derecho hereditario del otro cónyuge. No, ojo, hay que tener en cuenta eso. Lo que sí se puede, sí se cortará si es que hubiera algún divorcio registrado. No, pero mientras en tanto sigamos casados, va a mantenerse los derechos hereditarios posteriores. No, eso sí hay que dejarlo bien en claro. Como le dije, en las sociedades gananciales es el otro régimen en el cual existe un patrimonio autónomo, los cónyuges son dueños en patrimonio de todos los que corresponde, ¿no? De todos los que los bienes adquiridos durante las sociedades gananciales. Pero el artículo 302 establece cuáles son los bienes propios de cada cónyuge. Esto sin importar la separación de patrimonios. Ojo, estos son bienes propios porque nos corresponde, los que aporto al iniciar las sociedades gananciales, los que adquiera durante la vigencia de dicho régimen a título oneroso cuando la causa de adquisición ha precedido a aquello. O sea, lo adquirí, si bien lo adquirí por compra-venta, por pagando un precio a título oneroso, sin embargo, como precedió, la causa de adquisición fue antes del matrimonio, mantiene esa calidad de bien propio. Lo que adquiera durante la vigencia del régimen a título gratuito, por ejemplo, las herencias, donaciones, ¿no? La indemnización por accidentes o seguros de vida, o daños personales o de enfermedades, los derechos de autor o de inventor, también son bienes propios, los libros, instrumentos útiles del ejercicio de la profesión, salvo que sean accesorios de una empresa. O sea, mantienen los libros, mantienen la calidad de bien propios, las acciones y la participación en sociedades que se distribuyan gratuitamente entre los socios por revaluación del patrimonio social, cuando esas acciones o participaciones sean bien propios. O sea, si tienen la calidad de bien propio, como quien dice, lo adquirí a título gratuito por revaluación del patrimonio social, mantienen esa calidad de bien propio. ¿No? La renta vitalicia a título gratuito y la convenida a título oneroso cuando la contraprestación constituye bien propio. Como nos damos cuenta siempre los bienes sean adquiridos con la calidad a título gratuito, y hayan precedido como bienes propios, van a mantener esa calidad, ¿no? Esa es mayormente la idea de este artículo. Perdón. Los vestidos y objetos de uso personal, así como las diplomas, condecoraciones, correspondencias y recuerdo de familia. O sea, las cosas personales, estrictamente personales, mantienen esa calidad también. Ojo, y este artículo no tiene nada que ver con el régimen de separación de patrimonios, porque estos son bienes que nos corresponden, o sea, no entran a la liquidación de gananciales, son bienes que vamos a mantener como propios. Igual en este caso se mantiene la libre administración de sus bienes y puede disponerlos o grabarlos. Es lo que les decía hace un momento. Si uno de los cónyuges no contribuye con los frutos o productos de sus bienes propios al sostenimiento del hogar, el otro puede pedir que pasen a su administración en todo o en parte. En este caso está obligado a constituir hipoteca, ojo, y si carece de bienes propios, otra garantía, si es posible, según prudente arbitrio del juez por el valor de los bienes que reciba. Como les decía, cuando uno tiene bienes propios, incluidos los que están en el régimen de separación patrimonial, pero no contribuyen en el sostenimiento del hogar, sí se puede seccionar
de manera excepcionalmente, se puede solicitar el cónyuge que considere que no está contribuyendo, solicitar al juez que con los bienes propios se contribuya a estos, con los bienes propios del cónyuge se contribuya al sostenimiento del hogar. Hay que dar ciertas garantías. Lo normal es una hipoteca, pero puede ser otros tipos de garantías. Después tenemos el pago de deudas anteriores al régimen de gananciales que se pagan con los bienes propios, ¿no? Al menos que hayan sido contraídos en beneficio del futuro hogar, en cuyo caso sí se pagan con los bienes sociales y las deudas personales no responden a menos que se pruebe igual que se contrajeron en provecho de la familia. Los bienes sociales, en cambio, son aquellos no comprendidos en el artículo 302 en esta lista. No son los bienes sociales, no se considera bienes propios, todos los que no están en esa lista son bienes sociales, ¿no? Y incluso los que cualquiera que de los cónyuges adquiera por su trabajo, industria, profesión, así como los frutos o producto de los bienes propios y de la sociedad y las rentas de los derechos de autor e inventor. Establece algunas singularidades y también acá en el segundo párrafo tienen la calidad de bienes sociales los edificios construidos a costa del caudal social en suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose a el valor del suelo al momento de reembolso. Este párrafo es bastante interesante, es bastante particular. ¿Por qué? Porque con este párrafo, cuando uno construye en terreno propio, pero está dentro del régimen de gananciales, ojo, dentro del régimen de sociedad de gananciales, y el matrimonio es posterior a su derecho, a su adquisición, pero anterior a la declaratoria de edificación, a la declaratoria de fábrica, el bien, el bien y la edificación pasa a ser social, pasa a ser social y por ende se da una adjudicación que es bastante particular, no se da así nada más. Los bienes propios, como hemos visto, se conservan en cada uno, pero en este caso se da se da una adjudicación a favor de la sociedad conyugal por haber construido, se supone, bajo caudal social. ¿No? En eso hay que tener cuidado, pero este párrafo no se aplica cuando ya tenemos la separación de patrimonio. Cuando ya tenemos la separación de patrimonio, ya este párrafo no se aplica, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y dentro de las reglas de calificación, todos los bienes se presumen sociales, salvo por el contrario. O sea, todos tenemos todos vamos a reputarlo, salvo que se pruebe que no, que tienen la calidad de propio. Los bienes sustituidos o subrogados a otros se reputan de la misma condición. O sea, si eran propios y los sustituyen o subrogan, tienen la misma condición. Si vendidos algunos bienes cuyo precio no cuesta haberse invertido, cuyo precio no cuesta haberse invertido, se compran después otros equivalentes, se presume, mientras no se pruebe lo contrario, que la adquisición posterior es hecha con el producto de la enajenación anterior. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, si yo, producto de una herencia, compro un bien, este sí va a mantener la calidad de propio, porque la adquisición se realizó con un bien que tenía la calidad de propio de acuerdo al 302, inciso 3, porque los adquiría a título gratuito. Si con el producto de una herencia yo compro, mantengo esa calidad de bien propio, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esta circunstancia también. Lo que le decía, la separación patrimonial no convencional. Hemos dicho que el artículo, que única, la regla única y la regla general es escritura pública, inscripción en el registro. En cambio, existen dos formas que hemos ubicado, capaz algunos colegas o algunos asistentes hayan identificado alguna otra, pero las que he identificado son la regla por la cual, a pedido del juez, el cónyuge agraviado pide la sustitución del régimen y por mérito de la sentencia, de la resolución y las medidas que dicta el juez, se va a poder sustituir este régimen y cuando están en procedimiento concursal ordinario, ¿no? Ahí tenemos la ley
General del Sistema Concursal, la Ley 27809, que en su artículo 14.2 dice, el deudor cuyo patrimonio se encuentre sujeto al régimen de sociedades gananciales deberá sustituir dicho régimen por el de separación de patrimonios, lo que permita la identificación exacta de los bienes que integran su patrimonio comprendido en el procedimiento. ¿No? Entonces, necesariamente necesitamos sustituir el régimen. Ahora, si el deudor está sujeto a otro procedimiento y todavía no se ha realizado eso, se encuentra sujeto a que todavía culmine ese procedimiento, todavía si es que no ha realizado la separación patrimonial. Y para el caso del cónyuge agraviado, el del 329, que cuando uno de los cónyuges agraviados solicita al juez, esto lo vamos a ver principalmente regulado en la ley 30364, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, dentro de la cual se ha establecido dentro de una de las causales de violencia, la violencia económica o patrimonial. Entonces, ya se ha regulado este tipo de violencia, ¿no? Cuando existe principalmente por lo que he visto, una relación pues abusiva del derecho económico, de prevalecer mi posición económica frente al cónyuge que se ve perjudicado por esa situación, ¿no? Entonces, ojo, hay que tener en cuenta porque ya no vamos por escritura pública, sino es el juez el que va a ordenar esta separación de patrimonios, ¿no? Como le digo, sea por el régimen de concursal, que modificó también la ley general del sistema concursal, el artículo 330, y por el mandato judicial, como le digo, principalmente de acuerdo a la ley 30364, ¿no? Entonces, tenemos esas dos excepciones, esas dos formas adicionales de modificar el régimen de separación de patrimonios, ¿no? El, a nivel registral, el artículo 2030 es el que regula las inscripciones en el registro personal y en el inciso 7 está el acuerdo de separación de patrimonios y su sustitución, la separación de patrimonios no convencional, la que conveníamos hace un momento, las medidas de seguridad correspondientes y su cesación. Como podemos ver en el artículo 2030 del Código Civil, existen un compañero que trabaja en el registro de personas naturales me decía, es un cajón desastre el registro personal. En el registro personal se escribe todo aquello relacionado con las personas naturales que no tiene cabida en otro registro, ¿no? Que no tiene cabida en otro registro, entonces ahí entra todo lo que pueda. Entonces, dentro de esas inscripciones está la de separación de patrimonios y su sustitución, y la separación no convencional, como las decía, ¿no? Se escriben en mérito de las resoluciones judiciales ejecutorias, y como les digo, normalmente es bajo escritura pública, ¿no? En lugar de la inscripción, este artículo ha sufrido modificaciones porque lo normal se señalaba y cuando no había interconexión en las oficinas de SUNAR, la interconexión se ha dado pues con los servicios digitales, el desarrollo del Internet y todo lo demás. Cuando no había conexión entre las oficinas registrales, sí se pedía que las inscripciones sean de divorcio, sucesiones intestadas, testamentarias, la separación de patrimonios, los mandatos, los poderes, se inscriban en el lugar del domicilio de las personas involucradas y el lugar donde va a ejercerse o donde están los bienes, donde va a ejercerse el poder o donde están los bienes. Pero ya con la interconexión, esas múltiples inscripciones no tenían sentido. Porque, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, se escribe en el registro personal de Lima, pero va a contratar en un predio respecto de Huancayo o una sociedad en Arequipa. No hay ningún inconveniente para que el registrador de otras oficinas registrales tenga acceso a la partida del registro personal y verifique que efectivamente está la inscripción en el registro personal o la inscripción en el registro de sucesiones o en el registro de mandatos y poderes. O sea, ya existe la interconexión. Por eso es que este artículo, el 2033, sufre esta modificación. Las inscripciones de registro personal se hacen en la oficina registral indicada por el interesado en la rogatoria del título, ¿no? Entonces, como les digo, ya no es necesario el lugar donde se ubica el inmueble, el lugar del domicilio, o sea, ya no es necesario
este, realizar, ¿no? La falta de inscripción del acto en el lugar donde debió hacerse motiva que aquel no afecte a terceros que celebran contratos onerosos y con buena fe en dicho lugar. Como le digo, ya hay interconexión. Entonces, el registro, por presunción legal, es que todos tienen conocimiento de las inscripciones registrales, ¿no? Es algo que es bien complicado, pero es una precisión legal. Pero igualito está, de igual manera está la no afectación a terceros contratados con contratos de buena fe, ¿no? Realizado de buena fe. Las cancelaciones que no nos realizan, no tiene mayor injerencia en esta parte, ¿no? Y ¿cómo le explicamos esto? Las inscripciones se realizan en el registro personal, como le dije, es el registro de personas naturales a cargo de SUNAR, ¿no? La SUNAR tiene cuatro registros: el registro de propiedad inmueble, el registro de personas jurídicas, el registro de personas naturales y el registro de bienes muebles, ¿no? Dentro del registro de personas naturales está el registro personal, y en el registro personal se inscribe el cambio de régimen patrimonial, el cambio de régimen de patrimonios, ¿no? Por el de sociedades gananciales, por el de separación de patrimonios. Pero, sin embargo, esta inscripción tiene que trasladarse a los bienes inscritos de la sociedad conyugal, sean sociedades de personas, hojas, sociedades comerciales de responsabilidad limitada, en las cuales pues las participaciones se inscriben, porque las sociedades anónimas, al ser sociedades de capitales, los, en los libros de accionistas, en la matrícula de accionistas no la tiene registros públicos, la tiene la propia sociedad, ¿no? Entonces, ojo en sociedades de capitales, en sociedades en ese tipo de sociedades, las sociedades anónimas principalmente, no se inscribe la sustitución en el registro, no se traslada esa sustitución del régimen patrimonial al registro de personas jurídicas, pero sí en cambio se puede realizar en el registro de personas jurídicas, de sociedades comerciales de responsabilidad limitada, en las cuales sí las participaciones están registradas en el registro público. Lo mismo para el registro de bienes muebles, principalmente el registro de propiedad vehicular, ¿no? En el cual o el registro de naves y aeronaves, que todavía está dentro del registro de bienes muebles, uno de ellos con el decreto legislativo 1400 va a volver a pasar, va a volver a ser parte del registro de propiedad inmueble, no me acuerdo ahorita, creo que es el de naves, es, se van a escribir la sustitución, los traslados de sustitución del régimen patrimonial, ¿no? Igual en el registro de predios. En el registro de predios, en el registro de propiedad inmueble, digo, en el registro de predios, que está dentro de los registros que tiene el registro de propiedad inmueble, en el registro que corresponda, ¿no? Porque ya los otros registros son de concesiones públicas, de derechos públicos, de registro minero, entonces ahí habría que ver en el registro minero, ahí sí no estoy tan seguro, pero hay que ver en los registros en que procede el traslado. Y dentro del reglamento de inscripciones de registro de predios está este artículo, el 105. La inscripción de propiedad a favor de uno de los cónyuges por fallecimiento de la sociedad gananciales se escribirá en mérito al documento que contiene la liquidación del patrimonio de la sociedad y la adjudicación del bien, o en su caso la respectiva división e impartición. Para la inscripción a que se refiere el párrafo anterior, debe verificarse que se ha inscrito previamente el fenecimiento de la sociedad de gananciales en el registro de personas naturales que corresponda. Como vemos, la inscripción es básica y lo que hacemos en el registro de predios es un traslado de lo que se inscribió en el registro de personas naturales, ¿no? En el registro personal. ¿Es un traslado? Sí. Y vamos a ver también, hay una pequeña diferencia cuando veamos la jurisprudencia del Tribunal Registral, ¿no? Dentro de las normas que regulan registros públicos y en torno a la segunda instancia registral, tenemos los acuerdos plenarios y los precedentes de observancia obligatoria. Los precedentes de observancia obligatoria sí son ya como que incorporados al reglamento, a los reglamentos de registro público, son de obligatorio cumplimiento para todos los operadores del sistema registral, a pesar de que pudieran no estar dentro de los reglamentos y directivas que regulan el sistema registral, estamos obligados al cumplimiento. En cambio, con los acuerdos plenarios sí existe
una decisión mayoritaria del Tribunal Registral, pero no llegaron a la mayoría calificada necesaria para que se considere un precedente de observancia obligatoria. Dicho sea de paso, en la fecha ya hace, creo que un par de años, ya no se aprueban acuerdos plenarios, ya se dejó sin efecto. Todos se aprueban solo bajo la modalidad de precedentes de observancia obligatoria. Sin embargo, hay algunos acuerdos plenarios que continúan vigentes y dentro de ellos está este, aprobado en el 2019, el 17 de diciembre, en la sesión 221. Sustitución de régimen patrimonial en unión de hecho. Procede la inscripción de la sustitución de régimen patrimonial de los convivientes integrantes de una unión de hecho debidamente reconocida judicial o notarialmente. Ojo, acá sí vamos a hablar particularmente de que tiene que ser una unión de hecho reconocida judicial o notarialmente e inscrita en el registro personal también, en el registro de uniones de hechos, que hay un registro también donde se inscriben y se señala la fecha de inicio. Ahora, ¿qué particularidad tiene este acuerdo plenario? El acuerdo plenario es de obligatorio cumplimiento para la segunda instancia y en la primera instancia puede, debería aplicarlo, pero puede apartarse. Por lo que he ido viendo, existen muchos casos, no quiero decir la mayoría, la primera instancia se aparta de este acuerdo plenario. Es más, este título que vamos a citar acá en el 2024, en la resolución 3105-2024, van a ver que procede la inscripción de la sustitución del régimen patrimonial de los convivientes integrantes de una unión de hecho debidamente reconocida judicial o notarialmente. Esta resolución del 2024, la registradora de registro de predios de Lima tachó el título, tachó sustantivamente el título. Le dijo, no tienes acceso. Y el tribunal, como ya tiene este acuerdo plenario, sí, y mantiene ese criterio, dijo, sí, sí se inscribe. Entonces el registrador o la registradora va a escribirlo, pero no es un criterio que compartan con el tribunal registral, la primera instancia registral principalmente. ¿Y por qué situación? Cuando vemos los artículos 295 y 296, vemos que es antes de la celebración del matrimonio o durante el matrimonio. Esa es la figura jurídica que ha establecido el legislador. El legislador ha establecido estas circunstancias. Tú puedes elegir tu régimen patrimonial antes del matrimonio o durante tu matrimonio. No habla en ninguno de los artículos de la unión de hecho, ¿no? Entonces, ahí tiene un tema de que es es una figura jurídica que no se ha establecido para la unión, de hecho, mucho cuidado con eso, ¿no? Yo comparto, para serle sincero, el criterio del tribunal, lo comparto, sí, sí, lo comparto plenamente, digo, si la unión de hecho genera un régimen de gananciales, una sociedad de bienes, porque así lo señala el propio Código Civil, sí debería darse la figura de la separación patrimonial en una unión de hecho. Sí, yo creo que sí, pero considero que no debería ser a nivel registral. Creo que esto sobrepasa el tema registral. Esto debería ser a nivel legislativo, o sea, una modificación del Código Civil, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es algo que ya estamos yendo más allá de lo que el Código Civil nos ha establecido. Entonces, ahí sí tengo un tema, como le digo, completamente de acuerdo con la figura, pero creo que es irnos demasiado, establecerlos a nivel registral. Pero si alguno de ustedes tiene esta situación y lo presentan, lo más probable es que la primera instancia registral les tache su título y si apelan al título, se va a ordenar la inscripción, ¿no? Antes de salir de este tema, justo dentro de las casaciones que ubiqué, quería... Acá está, la primera de acá, que es del 2002, no es muy reciente.
Régimen patrimonial en convivencia. No puede modificarse por separación de patrimonios, pues norma establece aplicabilidad de sociedades gananciales. O sea, la norma no ha establecido, según la Corte Suprema, no ha establecido el régimen de separación de patrimonios para la unión de hecho, ¿no? Entonces, eso el Poder Judicial así lo ha determinado. No estoy tan seguro cómo será ahorita los criterios, si han modificado sustancialmente, capaz ustedes me puedan apoyar ahí, pero a nivel registral sí se ha establecido que sí procede. Entonces, ahí tenemos un tema. Como les digo, ahí tenemos un tema que creo que sí debería ser objeto de modificación sustantiva. Ahorita que estamos con el proyecto de modificación del Código Civil, que hay una comisión, posiblemente la comisión lo tenga en cuenta y yo creo que sí debería ingresar, pero sí debería ser a través de esta forma, ¿no? Del código, no a nivel registral, ¿no? Y como les comenté, pasamos a los precedentes. Este es un presente de observancia obligatoria, transferencia como consecuencia del fenecimiento del régimen de gananciales, de sociedades gananciales, ¿no? Este fue, como pueden ver en la parte final, este precedente fue aclarado por el Pleno del 28 y 29, no, el Pleno 274 del 13 y 14 de abril del 2023. Entonces yo creo que mejor leemos la aclaración, que tiene dos partes, ojo, ¿no? Es inscribible en el rubro títulos de dominios la copropiedad que surge entre cónyuges o es cónyuges como consecuencia del fenecimiento de sociedades gananciales. La inscripción de la copropiedad en los registros de bienes se realizará en mérito a la inscripción efectuada en el registro personal, salvo que conforme al título archivado el bien haya sido adjudicado de modo distinto, en cuyo caso se efectuará conforme al título archivado. Cuando el fenecimiento de la sociedad del régimen de gananciales se origina en la muerte de uno de los cónyuges, la inscripción de la copropiedad en los registros de bienes se efectuará en mérito a la partida de función o de la anotación de sucesión intestada o ampliación de testamento en el registro de personas naturales. Lo que les decía, hay veces en el registro, cuando se hace la liquidación de los gananciales, cuando se separan los bienes de la separación patrimonial y se dice, este bien es tuyo, este bien es mío, y lo van separando, no se liquidan todos los bienes. Entonces, bajo esa figura, se le pedía, oye, aclárame esa circunstancia. El tribunal lo ha señalado, y creo que sí acertadamente, de que puede establecerse un régimen de copropiedad si es que no se ha establecido, si es que no se ha dicho, por si acaso, 50% es tuyo, 50% es mío. Si no está establecido, se establece bajo una norma, bajo un régimen de copropiedad. Ahora, si en la separación patrimonial o en el divorcio se ha establecido que esos bienes pasan a uno de los cónyuges, o uno de los tres cónyuges, se inscribe bajo los supuestos establecidos en dicho título archivado, en dicho convenio, en dicha escritura pública, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta dicha circunstancia. No necesariamente va a estar bajo el régimen de copropiedad, sino se va a respetar primero lo que diga el título archivado, ¿no? Lo que diga el documento, la escritura pública o el parte judicial o notarial que dio mérito al convenio de separación de bienes, ¿no? Y también transferencia como consecuencia del fenecimiento del régimen de sociedades gananciales cuando no existe liquidación. Procede a inscribir la transferencia del 50% de cuotas ideales que le corresponde a uno de los cónyuges o excónyuges respecto de un bien o derecho inscrito a nombre de la sociedad conyugal sin que previamente se acredite haber procedido a la liquidación, siempre y cuando se haya inscrito el fenecimiento de las sociedades gananciales en el registro personal. En caso de fenecimiento de las sociedades gananciales por muerte de uno de los cónyuges, solamente se requerirá de la presentación de la copia certificada de defunción correspondiente, salvo que se encuentre inscrita la sucesión. La inscripción de la transferencia no requiere como acto previo inscribible la copropiedad que surge entre los cónyuges o excónyuges como consecuencia del fenecimiento del régimen de sociedades gananciales. En la primera parte de lo que les decía, ¿no? Si no se ha realizado la liquidación, 50% cada uno, se establece un régimen de copropiedad porque no realizaron la liquidación. Entonces, somos copropietarios. Ahora, en el tema cuando muere uno de los cónyuges, el tribunal sostiene de que ya no hay problema, se liquida, no necesitas escribir
la copropiedad, simplemente vendes tus acciones y derechos que te correspondían. Pero ¿con qué tienes que acreditarlo? Con la partida de función. Acreditas con la partida de función que falleció tu excónyuge y puedes transferir tus derechos. Ahí sí tengo algunos reparos porque si bien cuando tú, cuando tú, cuando falleció tu cónyuge, en principio tú serías un heredero. O sea, tu cuota hereditaria, si estás bajo el régimen de gananciales, de sociedad de gananciales, se parte 50% era tuyo, 50% de tu cónyuge fallecido, ¿no? Y tienes un derecho hereditario, o sea, tu 50% va a crecer. Ahora, si ya estaban separados legalmente o divorciados, ese 50% no va a crecer. Entonces, ese porcentaje puede variar, ¿no? ¿Es atendible lo que dice el tribunal? Sí, porque en todo caso vendes en la totalidad de tus derechos que correspondían en propiedad, pero tiene sus temas ahí que sí, en ciertos casos merecerían ser evaluados. No estoy tan seguro de una aplicación a rajatabla de esta parte del precedente, pero ahí está, como les digo, y si es aplicable, o sea, los operadores del sistema registral estamos obligados a la aplicación. Si nos viene, por ejemplo, está inscrito a una sociedad conyugal un bien, ya falleció uno de ellos y el cónyuge sobreviviente vende sus acciones y derechos y acredita con la partida de función que ya falleció su otro cónyuge, se va a escribir la transferencia de esos derechos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esa circunstancia. Otro precedente, que no son muchos como se han dado cuenta, no son demasiados los precedentes que hay en torno a este tema, es no es requisito de la adjudicación de bienes como consecuencia del fenecimiento de gananciales o de la participación entre compropietarios, valorizar los bienes. En consecuencia, se debe liquidar como acto invalorado, aunque el título se haya consignado el valor de los bienes. Cuando liquidamos el patrimonio, siempre los bienes se le asigna un valor, mayormente, no siempre como podemos ver, y tanto también esto se figura también se está en un precedente entre copropietarios en la división y partición y en la, el fenecimiento de sociedades gananciales, la liquidación del patrimonio. No, no es necesario adjudicarle o valorizar los bienes, o sea, decir cuánto vale la casa, cuánto vale el vehículo, cuánto vale el menaje, no es necesario. Y dicho sea de paso, registros públicos también no va. Normalmente registros públicos cuando inscribe una transferencia lo hace en valor al valor del bien. De la misma forma cuando inscribe una hipoteca, ¿no? Entonces lo hace de acuerdo, inclusive en declaratorias de edificación o de fábrica, es en base al valor. Sin embargo, en estos casos lo cobra como un acto invalorado, o sea, todo va a tener una tasa estándar. Si el inmueble cuesta $100.000 o $1.000.000, se va a cobrar lo mismo. No va a tener un valor distinto en registros públicos. Creo que está, por ejemplo, creo que está algo de 53 soles la adjudicación, en este caso la adjudicación invalorada. Me parece que así está el valor para la tasa actual, ¿no? Pero es como está, ¿no? Entonces, nosotros en registros públicos, cuando cobremos en el caso de separación de patrimonio, principalmente esto no lo van a cobrar en el registro personal porque ahí se inscribe el convenio propiamente, la escritura pública, pero cuando se traslade a los registros de bienes, sea propiedad vehicular, sea propiedad inmueble, sea de predios, ahí vamos a cobrar como un acto invalorado. Bueno, en propiedad vehicular no hay problema porque en propiedad vehicular, salvo registro de inmobiliario, contratos, me parece, todos los demás registros son invalorados también, todos los demás actos registrales, todos se cobran como actos invalorados, pero en registro de predios sí se cobran actos valorados, pero en este caso no, ¿no? Hay que tener eso para conocimiento, no se debe cobrar. En algunas resoluciones importantes del Tribunal Registral, no, la primera ya la vimos, como les dije, la unión de hecho, ¿no? La segunda para la inscripción de adjudicación como consecuencia del fenecimiento de la sociedad conyugal de gananciales, para la inscripción de la adjudicación a favor de uno de los cónyuges,
como consecuencia del fenecimiento de las sociedades gananciales por sustitución del régimen patrimonial, no se requiere indicar la valorización, lo que acabamos de ver, ¿no? Porque no le vamos a cobrar vamos a cobrarlo como acto invalorado, ¿no? Sustitución del régimen patrimonial. Para inscribir la sustitución al régimen de patrimonial de sociedades gananciales por el de separación de patrimonios en el registro personal, no constituye un requisito de la escritura pública en que se inserte en forma obligatoria el inventario de liquidación de los bienes sociales o coste de la declaración expresa referida a que los cónyuges no adquirieron bienes durante el régimen que se sustituye, por no estar contemplado como requisito de validez del acto conforme a lo dispuesto en el artículo 296 del Código Civil. Y por cuanto la liquidación constituye el acto posterior que surge del fenecimiento de las sociedades gananciales conforme consta en el artículo 320 de la norma antes citada. O sea, como les digo, el requisito es la escritura pública y su inscripción registral, pero no está dentro del requisito, según lo establecido el tribunal también, es la de proceder con la liquidación. Para la inscripción de la adjudicación a favor de uno de los cónyuges como consecuencia del fenecimiento de las sociedades gananciales por sustitución del régimen patrimonial, se requiere que el bien adjudicado haya tenido la calidad, de la condición de social, ¿no? La condición de bien social. Disculpe, justo una llamada. Es básico, ¿no? Un bien propio del cónyuge no va a entrar a un régimen de separación patrimonial porque es propio, es de cada uno. Entonces, tiene que tener este bien la calidad de social para que recién pueda establecerse un régimen de separación patrimonial, ¿no? Un régimen de separación de bienes, de separación de patrimonios. Entonces, no va a tener si no tiene esa calidad, o sea, si es un bien propio, no podemos introducirlo a ese régimen, porque ya tenía esa calidad, ese estatus, ¿no? De acuerdo al 302 del Código Civil, no lo olvide. Entonces, si no tenemos esa circunstancia, hay que tener. Procede a inscribir en el registro de predios la adjudicación en propiedad como consecuencia de la sustitución del régimen patrimonial, aun cuando se encuentre registrado previamente en el registro personal el divorcio ulterior declarado al amparo de la ley 29.227. O sea, si se inscribió el divorcio, ¿no? Si se escribió el divorcio, pero todavía no se había hecho el régimen de separación, pero ya estaba inscrito también y y se requiere su traslado en registro de predios, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque no se, no son obstáculo uno del otro, más bien se complementan, porque dentro del divorcio siempre se va a pedir el convenio de separación y si ya está régimen de separación patrimonial, ahí está el convenio de separación y es validado, sea municipal, judicial o notarialmente, dependiendo de las circunstancias que correspondan, ¿no? Porque tengamos en cuenta ya los procedimientos de divorcio se han ampliado. Es inscribible el acuerdo de los cónyuges por el cual se pone fin al régimen de sociedades gananciales. En virtud de a dicho acuerdo pasa a regir el régimen de separación de patrimonios, aun cuando los cónyuges no hayan mencionado textualmente dicho régimen. Ah, esta es una escritura pública del CUSCO, me acuerdo. En esta escritura pública no fue tan expresa la manera en que se sustituyó el régimen. No se dijo, sustituimos el régimen de gananciales por el régimen régimen de separación de patrimonio. No, no se dijo de tan manera tan clara, pero sí se entendía, la verdad es que sí se entendía. Entonces, el registrador observó esta circunstancia, le dijo, aclárame, apelaron el título y el tribunal le dio por válido, dijo, no, sabes que sí se entiende, entonces no necesitas una aclaración, ¿no? Esta resolución quería tocarla y era algo que dejamos pendiente en la primera parte. Aclaración de sustitución del régimen patrimonial que no se inscribe en el registro personal. El artículo 2030 del Código Civil establece que se inscribe en el registro personal el acuerdo de separación de patrimonios y su sustitución. La aclaración de la sustitución del régimen patrimonial que incorpora y adjudica por liquidación otros bienes no constituye acto inscribible en el registro personal. Contrario a lo que decíamos, ¿no? Es copropiedad, pero no, ¿sabes qué? No establecieron la liquidación en la escritura pública
los cónyuges no dijeron qué bienes o omitieron alguno de los bienes y en una escritura posterior dicen, no, ¿sabes qué? Este bien es propiedad de él o de ella. ¿Esta escritura pública aclaratoria se inscribe en el registro personal? No, porque no está dentro de los supuestos del artículo 2030 del Código Civil. Pero sin embargo, esta escritura pública no va a poder tener acceso al registro. Sí, sí va a poder tener acceso al registro. No quiere decir de que se va a inscribir bajo el régimen de copropiedad. No. Esta segunda escritura pública, la escritura aclaratoria, va a tener acceso, pero en el registro de bienes, sea en el registro de propiedad vehicular, sea en el registro de predios, y en el cual sí se va a poder realizar la adjudicación. Y se va a inscribir la adjudicación conforme los cónyuges hayan decidido, como hayan querido separar ese patrimonio que no fue comprendido originalmente en la escritura pública. Pero ojo, no se presenta porque es muy común cuando hay un bien omitido, se presenta de nuevo al registro personal y el registro personal tacha el título. Y hay veces podemos caer en trompo de decir, pucha, ¿dónde lo presento? Pues si el registro personal es donde debería estar. No. Se escribe esa escritura complementaria, esta escritura adicional, se presenta en el registro de bienes que corresponde, donde va a estar inscrito el bien que vamos a adjudicar. Ahí esa escritura se escribe, el registrador de predios ya no solo realiza el traslado, el registrador de propiedad vehicular ya no solo realiza el traslado, sino a la vez califica la adjudicación. Esa parte sí la va a calificar, ¿no? Entonces, esa circunstancia sí va a ser objeto de calificación registral por parte del registrador de propiedad vehicular, por parte del registrador de predios, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esa circunstancia, pero no la vamos a presentar en el registro personal. No procede la transferencia de dominio como consecuencia del divorcio ulterior inscrito en el registro personal si ya consta inscrita la adjudicación a favor del excónyuge del predio como consecuencia de la sustitución del régimen patrimonial por el de separación de patrimonios inscrito con anterioridad. O sea, si ya se inscribió la separación de patrimonios, ya se inscribió la adjudicación, ya no procede volver a escribir la adjudicación, ¿no? Entonces ya se escribió, ya no va a proceder que se escriba de nuevo la adjudicación. Este es bastante interesante. Acreditación de régimen de separación de patrimonios otorgadas en el extranjero. Si bien no es obligatoria la inscripción del acuerdo de régimen patrimonial de separación de bienes en el registro personal adoptado conforme a las leyes extranjeras, sí corresponde su acreditación a fin de inscribir la adquisición del bien con la calidad de propio de uno de los cónyuges, para lo cual deberá adjuntarse documentación suficiente. Era una adquisición como bien propio en el registro de predios de Lima, el cual la adquiriente tenía la calidad había realizado su separación de patrimonios en Barcelona, España. Y la registradora no consideraba suficiente la documentación, ¿no? Y dicho sea de paso, el tribunal también considera acá que no es necesaria la inscripción en el registro personal, ¿no? ¿Por qué? Porque como es un matrimonio que se celebrado en el extranjero con leyes extranjeras, no es necesario, pues, con la documentación que había juntado el interesado, era suficiente para acreditar que había cumplido con las normas aplicables para la separación de patrimonios en el derecho español y con eso podía inscribir como bien propio su bien, ¿no? Entonces, pues bastante interesante si tienen acceso a esta resolución, la 1617-2022, del 29 de abril del 2022, resulta bastante interesante también su tratamiento. No procede la inscripción del acuerdo de separación de patrimonios y la sustitución del régimen de sociedad gananciera en el registro personal en mérito del acta de diligencia de comparendo que contiene la transacción celebrada por los cónyuges dentro de un proceso judicial de separación de bienes por no tener la calidad de título inscribible. En todo caso, corresponderá presentar el parte notarial o judicial respectivo que contenga dicho acto. La separación de cuerpos, un proceso judicial de separación de bienes es este. Entonces, si solo presentan el acuerdo, la transacción judicial, no va a ser inscribible, porque tiene
algunas connotaciones. Como le dije, la regla general es escritura pública, y si no es el mandato judicial, pero el acuerdo de transacción por sí solo no es escribible, tiene que remitir el parte judicial que contenga dicho acto registral, dicha separación patrimonial, ya como un acto formal ordenado por el juez para que resulte inscribible, pero solo las diligencias en sí, por sí solas, la notificación que se le hace o el acuerdo de transacción que obtenemos vía copia certificada del proceso judicial, no resultan inscribibles por no reunir las formalidades para su inscripción. Ojo, ¿no? Esto era lo que sucedía antes. En dos oficinas registrales distintas se inscriben. No es obstáculo para, para seguir calificando. Se tiene en cuenta la inscripción más antigua y dicho se paso, sí, se debe comunicar de dicha circunstancia a la unidad registral para que proceda conforme a la situación. Lo que hablamos de duplicidad de partidas, ¿no? En este caso se daría una duplicidad de partidas y la unidad registral dispondrá el cierre de la partida menos antigua cuando corresponda, conforme al procedimiento que corresponda. Los otros dos secuencias no son aplicables al caso que estamos viendo, pero ahí las señalo porque forman parte de la resolución, ¿no? Eso en torno a las principales resoluciones del tribunal. No sé si todavía tenemos tiempo, creo que sí, todavía unos minutos más, porque creo que ya estamos llegando a los minutos finales, ¿no? Estas son en algunas casaciones que he ido ubicando en este tema de separación de patrimonios. No procede separación de patrimonios si este fue otorgado mediante acuerdo prenupcial, más no por escritura pública. Los acuerdos prenupciales son en otras legislaciones bastante comunes, ¿no? En nuestra legislación no se admite. Entonces, tienes que cumplir con la formalidad establecida por la norma peruana, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa circunstancia. Si no fue otorgado, si fue parte de un acuerdo prenupcial, no va a proceder la separación de patrimonios. No puede determinarse el régimen patrimonial si validez de partida de matrimonio es enervada porque firmas no pertenecían al alcalde. Yo creo que acá se da esta figura que dimos aquí, acá. No, por invalidación del matrimonio. Me parece que ahí por algo, por ahí puede darse. ¿Por qué? Porque la partida de matrimonio está siendo objeto de, de, de invalidez, o sea, no le están dando la validez porque las firmas del funcionario que debió realizar el acto formal no son. Entonces, están cuestionando la validez del matrimonio, ¿no? Entonces, ahí no puede terminarse el régimen. Tampoco es posible cambiar el régimen patrimonial si este feneció debido al fallecimiento de uno de los cónyuges. O sea, si ya falleció el cónyuge, yo ya, posterior a eso, yo no puedo hacer la separación de patrimonio porque es un concierto de partes, ¿no? Es un acuerdo entre ambos cónyuges, no entre uno de ellos solo. Entonces, no pueden el, no puede el otro cónyuge querer separar su patrimonio si es que ya se produjo el fallecimiento del otro cónyuge, ¿no? Hay que tener en cuenta. Después tenemos construcciones son propiedad de cónyuges y al momento de realizarlas había sustituido sociedad gananciales aun cuando inscripción fue posterior. Ahí hay un tema, ¿no? Porque los requisitos de validez son otorgarse por escritura pública y la inscripción registral. Está en el 295 y el 296 del Código Civil, ¿no? Sin embargo, pues ha sido un acto celebrado entre ambos, ¿no? Entonces, acá, como les dije, lo del 310 del Código Civil es cuando edificas, estás bajo el régimen de gananciales y edificas en bien propio de uno de los cónyuges, la edificación es social, ¿no? Y debes adjudicar. Ahora, acá la Corte ha establecido, el Poder Judicial ha establecido, de que
En estos casos, si es que ya hubo una separación de patrimonios y aún no se ha inscrito, pero se escribió posteriormente, sí sigue siendo un bien propio del cónyuge, ¿no? Como le digo, ahí hay algunos detalles, pero se ha establecido y así han sentenciado, ¿no? Y, por ejemplo, vemos la casación siguiente, ¿no? Sustitución del régimen patrimonial no tiene efectos por acuerdo de las partes, sino desde su inscripción en el registro. O sea, desde su inscripción en el registro personal recién tiene efecto. Y como vimos en la anterior casación, ahí le establece una excepción, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, hay algo que, que, que puede, que debería, que está en discusión, ¿no? Este ya lo vimos, el de en convivencia, ¿no? Porque no está el régimen, la separación de patrimonios no se estableció para la unión de hechos, sino exclusivamente para las sociedades gananciales según las normas del Código Civil, ¿no? Garantía hipotecaria suscrita por ambos cónyuges se extiende a deudas individuales si no se estableció como requisito el consentimiento del otro, ¿no? Hablamos siempre de que están bajo el régimen de separación patrimonial, ¿no? Cónyuge no puede recibir pago por liquidación de gananciales mediante proceso ejecutivo, pues procedimiento concursal que originó cambio de régimen lo impide, ¿no? Entonces, si estamos sujetos a un régimen concursal, yo ahorita no puedo exigir el cambio el pago de la liquidación. El cambio de régimen se da, pero el pago, la liquidación de las gananciales todavía no, porque al haber un concurso ordinario que me impide, ¿no? Conclusión del procedimiento concursal de un cónyuge no impide sustitución de sociedades gananciales por el de separación de patrimonios. Claro, no existe impedimento, es más, debería darse. ¿Por qué? Porque con el procedimiento concursal eso es obligatoria la separación de patrimonios, pues principalmente, y es por el cónyuge que está sujeto a concurso. Si cambio de régimen a separación de patrimonio fue válido, corresponde precisar fenecimiento de esta y no de las sociedades gananciales. O sea, cuando comienza a regir el régimen de separación de patrimonios y no el de sociedades gananciales, ¿no? O sea, en torno a cuando se dio la separación de patrimonios, ¿no? Entonces, en una casación de Arequipa. Y creo que con esto terminamos. No sé si estoy sujeto a las preguntas que hayan hoy y a intercambiar ideas sin ningún problema. Muchas gracias a todos. Espero haya sido de ayuda el- esta ponencia. Muchísimas gracias, estimado Luis, sí, por la presentación que has tenido el día de hoy. Agradecemos del mismo modo a las 1000 personas que se han conectado el día de hoy. Hemos tenido una sala llena, ¿no? Nuevamente, este es un tema muy interesante, muy importante para muchas personas, ¿no? Sí, efectivamente, pasando ya a la ronda de preguntas, tenemos algunas consultas que queremos trasladarte y para poder ver la forma de poder absolverlas, ¿no? Por ejemplo, una consulta que nos realizan es, ¿puede hacerse el cambio de la sociedad conyugal después de muchos años de casados? Sin ningún problema. No existe un plazo para eso. Lo que Excelente, sí se recomienda es la liquidación de los bienes, ¿no? Como les digo, siempre se omiten bienes. Entonces, se recomienda la liquidación siempre, ¿no? Establecer cuáles bienes son de cada quien. excelente. Otra consulta que nos realizan es, para un divorcio, si la propiedad es de sociedad conyugal y no está inscrita en registros públicos, puede haber una división de todas formas en el 50% para cada uno? Sin ningún problema. Como les dije, la inscripción en el registro normalmente es declarativo. O sea, si el predio no está inscrito en registro público, ustedes siguen siendo propietarios de los bienes. La inscripción en el registro personal y el divorcio también. En la inscripción de separación de patrimonio sí se inscribe en el registro personal y el divorcio se inscribe en dos registros, ojo. Se inscribe en la RENIEC, en el registro civil, y se inscribe en el registro personal también, ¿no? Entonces va a tener
doble inscripción cuando se trata del divorcio. Y dentro de la liquidación, establecer que cada uno conserva el 50% de los bienes sin ningún problema. Se puede adjudicar de esa forma. De acuerdo. Otra consulta que nos realizan es, ¿la inscripción del registro personal se puede hacer si uno es soltero o sin intenciones de contraer matrimonio? No. Justo en torno a eso, daban los requisitos que te va a pedir el notario. ¿Por qué? Porque esta figura de la separación de patrimonios es para el matrimonio, como hemos visto. Es exclusivamente para el matrimonio. Cuando tú eres casado, te pide la partida de matrimonio. Pero si eres soltero, te va a pedir la circunstancia de haber iniciado el trámite en la municipalidad, ¿no? O en la notaría, que ahora hay matrimonios por la vía notarial, ¿no? O sea, la circunstancia de haber iniciado el trámite, de estar próximo a casarse. O sea, si yo digo, me voy a casar el otro año, pero vamos a hacer la separación de patrimonios de una vez, no va a suceder. El notario no va a otorgar esa escritura pública. El notario va a otorgar la escritura pública cuando ya hayamos iniciado el procedimiento, porque el matrimonio no es de un día para otro, ¿no? Salvo situaciones bastante irregulares. El matrimonio es un procedimiento. Vamos a tener que llevar hacer nuestras proclamas matrimoniales y todo el tema, ¿no? Entonces, en ese interín, desde que presentamos el expediente hasta que nos casemos, podemos hacer la separación de patrimonios antes de casarnos, pero no es que yo estoy soltero y que me digo, no, pues todavía no voy a casar, pero quiero hacer. No, la separación de patrimonios es entre dos personas. Entonces, yo no voy a separar el patrimonio de mí mismo, de mi otro yo. No, tengo que hacerlo con mi cónyuge o con mi futura cónyuge, pero ya habiendo acreditado que hemos comenzado ese trámite. De acuerdo. Otra consulta que nos hacen, Luis, es cuando se habla de un bien mueble e inmueble que corresponde a una sociedad conyugal conformada por A y B, por ejemplo, ¿cómo deben apersonarse a un proceso? ¿Juntos, por separado? Y si cada uno se apersona de manera independiente, ¿es válido dicho apersonamiento con diferente abogado? No te entendí. ¿También me puedes repetir la pregunta, Jimmy, por favor? Cuando se habla de un bien mueble o inmueble que Ah, corresponde a una sociedad conyugal conformado por A y B, ¿no? ¿Cuál es la forma correcta de apersonarse al proceso? ¿Juntos o separados? Si alguno se apersona de manera independiente, este, ¿es correcto o válido que dicho apersonamiento se realice quizás con diferente abogado? hay normas de representación en torno a la sociedad conyugal. Se supone, se asume de que uno de los cónyuges representa al otro en temas de la sociedad conyugal, pero todo tiene límites. Ahora, habría que ver, ¿no? En el proceso. Lo normal es que se apersonen los dos. Pueden hacerlo con distintos abogados, sí. Pueden hacerlo con un solo abogado, también, sin ningún problema. Pero habría que revisar bien las normas de representación conyugal. Como te digo, si mal no recuerdo, porque esto no ha sido parte de la exposición, en torno a la representación de las sociedades conyugales, uno de los cónyuges puede representar al otro. Es válida la representación. Lo que no estoy tan seguro, porque no lo he revisado recientemente, es si es por temas solo de administración o si también es por asuntos de disposición, porque es importante. En los temas dispositivos se requiere de mayor formalidad y es muy probable que ahí se requiera la participación del otro cónyuge, porque podemos ir afectando derechos. Hay que tener en cuenta siempre la afectación de derechos del otro, ¿no? Entonces, no estamos con las normas de códigos anteriores en que el marido era el representante y él decía, no, ya esas circunstancias cambió ya hace mucho tiempo y ahora ambos cónyuges tienen derecho a decidir sobre los bienes, ¿no? Sobre los bienes conyugales. Eso hay que tener en cuenta. Ok, de acuerdo. Otra consulta que nos realizan es si se han iniciado los trámites para la realización del matrimonio y solicito la separación de patrimonio y lo inscribo en registros públicos, pero después no se llega a concretizar el matrimonio, ¿qué sucede con esa inscripción? Hay que otorgar una escritura para dejarla sin efecto y se va a escribir en el registro personal, porque no hubo matrimonio.
¿no? Mm. Ante el mismo notario, asumo, porque van a tener que, o sea, ya no, Es un trámite, es otro trámite. es otro trámite, sí, porque va a tener que dejarse extinguirse ese futuro, un futuro, el régimen patrimonial que no existió. Ok. Otra consulta es, si existe un proceso de divorcio en trámite y se ha hecho la sustitución del régimen patrimonial, ¿de igual forma el cónyuge superviviente hereda? Justo escuché esa pregunta hace poco. No soy experto en derecho de familia, ¿no? El tema más es patrimonial, es por predios. Pero justo escuché hace poco esa consulta y era ese tema. No, la norma no te dice lo contrario, no te dice que no puedas heredar, ¿no? Entonces, puedes hacer la sucesión, ¿no? Pero seguramente dentro de la familia, porque el cónyuge que está en proceso de divorcio va a incluirse como heredero, ¿no? Al incluirse como heredero, va a haber seguramente hermanos del fallecido o fallecida o padres y van a decir, no, él ya está divorciado o está en proceso de divorcio, él no le corresponde ningún derecho hereditario, ¿no? Entonces, discutible, bastante discutible. Tengo entendido que a nivel judicial están suspendiendo las sucesiones. Según escuché, están suspendiendo las sucesiones hasta que se decida el tema del divorcio, ¿no? Entonces, creo que ahí está todavía está en el limbo, todavía está seguramente el Poder Judicial dará más luces sobre esto, pero en principio, si me dicen, la norma, como hemos visto, no nos dice nada respecto de eso, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esa circunstancia, pero sí tengo entendido de que el Poder Judicial asume esa posición de suspender el proceso de sucesión que incluye al cónyuge en proceso de divorcio en tanto no se decida el proceso de divorcio, ¿no? Ah, les- Entonces, si hacen eso, si toman esa posición, es que la idea es excluirlo de la sucesión. Ahora, tú me dice, pero no, no podría decir más al respecto porque es algo que todavía el Poder Judicial está decidiendo. No le corresponde al registro, ¿no? Registro, tenga en cuenta una circunstancia. Registro es un ente administrativo. Registro inscribe derechos, escribe circunstancias que son comprobables, ¿no? Pero el registro no otorga ningún derecho. Registros públicos no va a declarar a heredero a nadie o va a excluir a heredero a nadie. Eso lo hacen las autoridades que correspondan, ¿no? Eso es para dejar bastante en claro. Gracias, Jimmy. De acuerdo, Luis. Otra consulta interesante es que nos realizan, ¿existen casos recientes o relevantes en la jurisprudencia peruana que hayan generado nuevos criterios o interpretaciones sobre la separación de bienes y su registro en los registros públicos? El que mayor, el que mayor circunstancia vi es como te dije, este acuerdo plenario, el de unión de hecho, el más relevante. ¿Por qué? Porque no está regulado por las normas sustantivas, no está regulado en el Código Civil. Sin embargo, el tribunal ha considerado que sí podría, que sí se inscribe la separación de patrimonios en una unión de hecho debidamente reconocida judicial o notarialmente e inscrita en el registro de uniones de hecho, ¿no? Como te digo, hay resoluciones en este sentido. La primera resolución que señalamos, la 3105, que como les comenté, fue objeto de tacha sustantiva por parte de la registradora del registro de personas naturales, del registro personal, dijo, no, esto no está porque no está regulado en la norma del Código Civil, pero el tribunal, siguiendo su acuerdo plenario, lo escribió. Y como les dije, ubiqué una casación del 2002, del 2002 de Puno,
que señala que no, que esto no está para el régimen de convivencia, entonces no es aplicable el régimen de separación de patrimonios. O sea, esta es la principal que ubiqué como norma conflictiva en este tema, ¿no? Como figura conflictiva. De acuerdo, Luis. Y bueno, vamos a pasar ya a una última consulta por el tema del tiempo. Nos preguntan, ¿qué medidas se pueden adoptar para evitar que, bajo el régimen de separación de bienes, uno de los cónyuges intente defraudar al otro mediante la ocultación o venta de bienes no registrados? La principal figura jurídica, como señalamos, está básicamente, yo creo que está el 329 del Código Civil, la separación de patrimonio por cónyuge agraviado, ¿no? Tendríamos que recurrir al Poder Judicial. La ley 30364 nos da algunos casos establecidos como tipo de violencia, violencia o con, económica o patrimonial, ¿no? Establecer. Ahora también tenemos la figura del inventario de bienes, no se olviden, que es un procedimiento no contencioso, si mal no recuerdo, con lo cual podemos establecer todos los bienes que son, que están, que corresponden a la sociedad conyugal, ¿no? Ahora, si es un bien propio, no nos olvidemos también cuáles son los bienes propios de cada uno y que si le corresponde como un bien propio, tampoco es que sea nuestro o que podamos tener participación en ellos, salvo la administración de bienes del otro cónyuge que se puede pedir y también se solicita judicialmente, no lo olvides, ¿no? Perfecto, Luis. Bueno, ya hemos llegado a la etapa final de esta tarde, de esta conferencia. Quizás para culminar, Luis, ¿nos podrías brindar alguna reflexión final que consideres de acuerdo a tu expertise en la materia, en la labor que tú realizas día a día para nuestros participantes conectados el día de hoy? Bueno, ante todo, como repetir el agradecimiento, Jimmy, al Ministerio de Justicia, a la SUNAR también, y como dije al inicio, yo no creo que haya un mejor régimen o un peor régimen. Yo creo que depende de las circunstancias, ¿no? La norma está como está, tiene un sentido histórico religioso, no es malo, no es bueno en estricto tampoco, pero yo creo que si vamos a decidir, lo hagamos con conocimiento y conciencia de lo que vamos a decidir. Porque sí, o sea, sí va a traernos problemas. No sé si llegaron a ver el video para que se dio en torno a este tema, es que la señorita decía, qué malo se va a casar bajo el régimen de separación de patrimonios. No es necesariamente malo, ¿no? Pero sí por, por la idiosincrasia que tenemos, lo vemos malo, porque vemos que está como que ocultando sus bienes, como que no quiere compartirlos. Ahora, también eso implicaría que no confiamos en el otro o en la familia del otro, posiblemente también. Entonces, como les digo, no quisiera yo etiquetar a uno de los regímenes como bueno o como malo, sino es lo que corresponde, es lo que cada uno deberá elegir, pero sí, ojo, no elegimos solo uno. Cuando es una sociedad conyugal, hablamos de dos personas, ¿no? Entonces, tienen que tener en cuenta esta circunstancia porque es un concierto de voluntades, es un acuerdo. No es solo mi decisión, no es solo la decisión del otro cónyuge o del otro novio que van a contraer. Tienen que estar de acuerdo ambos en el régimen que van a adoptar, ¿no? Es, creo que la mejor reflexión que puedo hacerle a todos en este tema. Un concierto de voluntades. Sí, Excelente, Luis. Bueno, te extiendo el agradecimiento nuevamente de parte de la doctora Ana María Martínez, directora general del Centro de Estudios, asimismo a ti, la superintendencia también por todas las facilidades del caso y agradecemos también a las 938 personas que nos acompañan hasta este momento. Muchísimas gracias y nos vemos en otra conferencia la próxima semana. Muchísimas gracias. Que tengan gracias. buenas noches. Buenas noches, Jota.